Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde una de las oficinas de laboratorio donde trabajo porque, para variar, mi primera grabación nos sirvió mucho. Y estamos escuchando de fondo, si es que se puede alcanzar a escuchar, La ladaña de Mestre Tony Vargas. Estamos grabando un video que es para el módulo 3 de Historia de la Capoeira a través de sus canciones. Y en esta ocasión vamos a hacer comentarios acerca de una ladainha, la ladainha de Mestre Tony Vargas, que se llama Dona Isabel. La versión que hemos estado viendo en el módulo es una que me gusta porque inicia con la narración de lo que indica un bando de 1890 que prohibía la capoeira y criminalizaba esta práctica y obviamente a sus practicantes. Una vez que termina esta narración, comienza la ladainha de Mestre Tony Vargas. Y quiero mencionar también que es importante que recordemos que en una rueda de capoeira la ladainha da inicio y es un momento de reflexión acerca de varios temas o de cualquier tema. Puede hablar de algún personaje histórico, algún personaje de la capoeira, alguna vivencia de algún mestre, y los temas son infinitos. Mestre Tony Vargas aprovecha este momento para compartir con los que están escuchando, nosotros en este caso, una reflexión acerca de la abolición de la esclavitud, de lo que él piensa acerca de la abolición. Desde mi punto de vista, lo que le interesa a Mestre Tony Vargas es hacer una reflexión sobre la versión oficial de la abolición de la esclavitud en Brasil. A pesar de que por decreto en 1888 se abolió la esclavitud en Brasil, para Mestre Tony Vargas es un proceso más largo, y en los hechos así es. La abolición de la esclavitud comenzó siglos antes con la lucha de la población negra en busca de su libertad. No fue solamente en un momento en el que se firmó y todos fueron libres. Este proceso histórico se dio además en toda América Latina. Durante el siglo XIX fueron muchos los movimientos que surgieron y que se consolidaron a través de América. Podemos mencionar, por ejemplo, el primero que logró la abolición de la esclavitud, se realizó en Haití. Ahí se formuló una de las primeras leyes antiesclavistas y posteriormente este modelo se reprodujo en muchos de los países, en muchos países. En México, por ejemplo, en 1810 el cura Hidalgo fue quien abolió la esclavitud, también en un decreto. También vimos que países como Venezuela, como Cuba, realizaron este mismo ejercicio de abolición, pero que no solamente se quedaba en un papel. O sea, hubo varios sucesos y varios hechos que permitían o que permitieron que esta presión ejercida por países externos a Brasil llegara hasta 1888 con un decreto que abolía la esclavitud. Era algo que ya se esperaba, era un momento en que la presión internacional era muy fuerte, no solamente en América, sino también en Europa, y a pesar de que España y Portugal fueron de los países que se negaban a abolir la esclavitud, puesto que había muchos intereses comerciales, pues finalmente se realizó. Quiero mencionar que la versión oficial
no contempla entonces esta lucha anterior que venía desde un par de siglos antes y no reconoce a todas las personas que estuvieron involucradas en ese tipo de movimientos. También no hay dentro de este decreto de abolición una inclusión a la vidas a la sociedad brasileña y dentro de la cultura de toda esta población negra que fue esclava. Ese es otro de los reclamos importantes que hace Mestre Tony Vargas en esta ladaíña. No se tomaron en cuenta estos sucesos, incluso en el siglo pasado la población negra carecía todavía de derechos que parecían no haberse contemplado en este tipo de documentos que abolían la esclavitud. Y en todo ese tipo de derechos y que hasta la fecha todavía están en proceso, han sido debidos o se han logrado debido a la lucha constante que hay, ¿no?, en este tipo de necesidades. Cuando mencioné que esta ladaíña me interesaba por la primera parte donde se mencionaba la criminalización de capoeira, es porque contrasta mucho esa parte que menciono de ese bando de 1890 con la abolición de la esclavitud que se hizo 2 años antes. En la abolición se dice la población ya no hay más esclavos en Brasil, pero 2 años después, mediante otro decreto, se criminaliza a los practicantes de capoeira que en su mayoría eran de la población negra esclava que fue liberada. Entonces, estamos viendo ese contraste entre dos situaciones. Una en que por un lado las hacen libres y por el otro lado son criminalizados. Porque, como mencioné también, no se incluyeron sus derechos, no se incluyeron la propia sociedad y la cultura a la población que ya había en Brasil. En América Latina el movimiento abolicionista había comenzado desde finales del siglo XVIII y, como mencioné también, evolucionó durante todo ese siglo. Fue Brasil el de los últimos países que también se incluyó dentro de este movimiento, y no es algo que haya surgido de pronto, sino que hubo un proceso muy largo anterior a ese decreto mencionado, a lo que la versión oficial de la historia nos indica. Hay un documento interesante de José Martí que se llama El plato de lentejas, es un ensayo y que nos habla de algo similar, porque nos habla de cómo España llega a un documento abolicionista también 27 años después de que la Revolución Cubana ya hubiera contemplado liberar a los esclavos, y no había por qué agradecerles en ese momento, o no había por qué jactarse de que habían sido liberados por España, porque esto ya había sido resultado de una lucha anterior. Algo que contrasta con la historia de Brasil, ¿no? Solo que en este caso pues fue la princesa Isabel quien realizó la abolición, pero que tampoco tomó en cuenta ya la historia y ya los movimientos anteriores a ese momento de la abolición. Bien. En este mismo proceso abolicionista fue trabajo de muchas personas. Hubo algunos que creían que era posible a través del convencimiento moral, hasta aquellos que veían las armas como la única manera de lograrlo. Este fue el caso de Simón Bolívar en Venezuela, donde, mencionaba que
tuvo varios, ¿cómo mencionarlo? Donde decía que la libertad se tenía que lograr por medio de la lucha de las personas, que era la única manera, no como otros, ¿no? Que mencionaban que con el convencimiento moral se iba a lograr este tipo de cambio en la sociedad para que aceptara e incluyera a las personas que antes eran esclavas. Hay en la última parte de la Ladaña que dice, que menciona a Libertad Verdadera, que ya corrían los quilombos y ya jugaba capoeira, donde menciona a Zumbi como uno de los libertadores. Me parece que es una idea, y al remitirnos a la vida libre de los quilombos y relacionar directamente a la capoeira con la idea de libertad, es una idea esperanzadora de Mestre Tony Vargas. Incluso cuando dice abolição se fez bem antes e ainda há por se fazer agora, creo que es también nos muestra la idea o la convicción de Mestre Tony Vargas de que actualmente hay mucho trabajo por hacer en cuestiones de la abolición, porque esta idea de esclavitud no ha sido, no se ha logrado actualmente. Tenemos, desde mi punto de vista, que la esclavitud se ha adaptado a los cambios a nuestro tiempo y ha cambiado un poco. Actualmente tenemos noticias de que, por ejemplo, en Brasil hay trabajadores que en condiciones casi de esclavitud, y también ha mudado a otras formas. Trabajo sexual forzado, trabajo infantil, ya son otras formas de esclavitud consideradas actualmente. En nuestro país, en México, por ejemplo, es un problema creciente y es un problema actual. Incluso a mediados del siglo XX se instauró por la ONU el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, porque definitivamente es algo que no ha cambiado, que sigue existiendo. La esclavitud es algo es tan difícil de desarraigarla de las costumbres como de las mismas ideas de la gente. Por siglos ha permanecido el hecho brutal de la posesión del negro por el blanco, de la mujer por el hombre, del rico sobre el pobre. Y existe porque seguimos creyendo que hay seres inferiores. Buscamos una igualdad social, pero no la hemos encontrado, no la hemos alcanzado. El cambio que necesitamos es de muchas personas y es trabajo constante. Algo que me llamó la atención de la ladaña, o de esta ladaña, fue que Mestre Tony Vargas, a pesar de no ser una persona de raza negra, hizo suyo este sentir. Averiguando un poquito sobre el Mestre, leyendo su página, menciona que él creció con gente de raza negra, que salía con mujeres de raza negra, y se entiende entonces cómo hizo propio todo esta situación. Él creció en un suburbio donde a él también le tocaron cierto tipo de carencias. Entonces es un trabajo en el cual, no importando la raza, no importando el color ni la situación social, todos estamos involucrados. Hizo Mestre Tony Vargas la ladaña, o su aportación a esta situación, con un momento de reflexión en la capoeira, en lo que él conoce. Y en esta parte nosotros estamos también involucrados. La capoeira no solamente es una roda y jugar, no son solamente movimientos bonitos. Nosotros podemos también hacer este tipo de reflexiones y desde nuestro pensamiento, nuestras ideas, hacer algún tipo de aportación, como en este caso lo hizo Mestre Tony Vargas. Bien, con esto termino
y agradezco mucho que me hayan escuchado. Saludos.